Mi nombre es Don Arturo, y a mis 75 años nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Nunca. Es algo que te revuelve las tripas, ¿sabes? Un abismo que se te abre justo bajo los pies cuando creías que la tierra era firme. Pero lo que ellos no sabían, lo que realmente no sabían, es que este viejo ferretero guardaba un secreto del que ni se sospechaban y tenía un plan silencioso, como el óxido engranando un tornillo olvidado. Verás, vida, la vida te da golpes, uno tras otro. El más duro, sin duda, fue cuando mi querida Elena se fue, mi esposa, mi compañera de toda una vida. Recuerdo aquellos días como una niebla espesa, ¿sabes? Un vacío que no llenaba nada. Ella era el ancla, la verdadera ferretera del alma, la que le daba color a mis días, a los que pasaba entre tuercas y martillos. Y cuando ella se fue, sentí que la vida útil de mi propio motor se había agotado. Pero el hijo, Santiago, él estaba ahí, o eso creí. Papá, me dijo con esa voz que siempre me ablandó, es hora de que descanses. Vende el candado de oro, vende la casa, vente a vivir con nosotros. Ya es tiempo de que disfrutes lo que tanto te costó ganar. Sonaba tan bonito, tan justo, como la melodía de una cajita de música antigua, de esas que, sin saberlo, coleccionaba en secreto. Y yo, que soy un hombre de palabra, un hombre que cree en el bien, en el amor familiar, yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle a mi único hijo, aquel por el que di cada gota de sudor, cada sacrificio, cada pedazo de mi alma? Vendí la ferretería. 35 años de mi vida, 35 años de madrugar con el olor a metal y aceite, de ver crecer a los niños del barrio, de escuchar sus historias, de aconsejarlos sobre qué tornillo usar para ese mueble cojo o para la bicicleta pinchada. Vendí la casa también, esa casa que construí ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y la ayuda de Elena. Cada tabla, cada viga, cada ventana era recuerdo, una risa, una lágrima, y lo hice por él, por Santiago, por la promesa de una vejez tranquila, de tardes de café, de cuentos a los nietos que no tengo aún, pero que esperaba con ansias. Creí que me iba a un puerto seguro, un refugio, pero mira, a veces la vida te engaña de la forma más cruel. Te muestra una postal, idílica, y luego te mete de cabeza en un pozo sin fondo. Y en mi caso, ese pozo estaba en la propia casa de mi hijo. La bienvenida, al principio fue extraña. Isabel, su esposa, siempre tuvo esa mirada de quien calcula, de quien sopesa el beneficio. Ya sabes, nunca me cayó del todo bien, pero es la mujer de mi hijo. ¿Qué iba a hacer? Pero el aire en esa casa se sentía denso, pesado, como el plomo. Al principio, una habitación, pequeña, demasiado pequeña para un hombre que creció entre estanterías de herramientas y al aire libre, sin ventanas. ¿Te imaginas? Un ferretero sin ventanas, como un pájaro enjaulado, pero sin el consuelo del sol o el canto de otros pájaros. Solo 4 paredes y la puerta siempre cerrada. Luego, el dinero, mi pensión. Para que no te preocupes, papá, me dijo Santiago. Nosotros lo administramos. Así te olvidas de las cuentas, del banco, de todo. Y yo, confiado, les di el control. ¿Para qué iba a necesitar el dinero? ¿Para qué? Si estaba con mi familia, si ellos se encargarían de todo. ¡Qué ingenuo fui! ¡Qué ciego! Pronto, el tono cambió. Las risas se convirtieron en susurros a mis espaldas, las miradas en gestos de desdén. Los «por favor, papá» se transformaron en órdenes. «Papá, no toques eso. Papá, ya has cenado, ¿no? Papá, ¿vas a consumir todo el gas?» ¿Consumir? Como si yo fuera una máquina vieja, un electrodoméstico defectuoso que solo servía para gastar. Me dolía la garganta solo de pensar en lo que me estaban haciendo. No solo el dinero,
Era la dignidad. Es lo que más duele. La dignidad que te arrancan poco a poco, como quien te arranca las uñas, una por una, y no sabes cuándo va a parar. Y luego, lo peor, un día me echaron de mi propia habitación, la pequeña celda sin ventanas. Papá, unos parientes de Isabel vienen de visita. Es temporal. Puedes dormir en el pasillo, en el sofá cama. No te preocupes, solo por unas semanas. Unas semanas. El pasillo, frío, los olores de la casa, sí, pero no su calor, y por la noche escuchaba sus voces, susurros que se volvían más y más claros. ¿Cómo iban a heredar lo poco que creían que me quedaba? Sus planes, sus viajes, sus lujos, como si yo ya no existiera, como si fuera una silla vacía, o peor, como si ya estuviera bajo tierra, y yo, don Arturo, el ferretero, el padre, el que lo dio todo, estaba ahí, escuchándolo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, de rabia, una rabia fría, contenida, una rabia que te congela las venas y te hace ver con una claridad que antes no tenías. Y fue ahí, justo ahí, tirado en ese pasillo frío, donde el candado de oro de Sirte, mi vida, ese que prometía seguridad, se abrió de golpe y me mostró una verdad muy diferente a la que siempre creí, una verdad que por mucho tiempo había permanecido oculta. Ah, las memorias. Pesan como un saco de varillas de acero, ¿sabes? Santiago era mi todo, mi pequeño Santiago. Desde que nació, sentí que mi vida tenía un propósito más grande que solo vender herramientas. Elena y yo lo adorábamos. Recuerdo una Navidad. Tenía él unos 6 años. Había visto una bicicleta roja en la vitrina de la tienda de bicicletas de don Ramón. Una bicicleta brillante, con ruedas anchas y un timbre que sonaba como una campanita de iglesia. La miraba cada día al pasar, con esos ojos de niño que ven la magia en todo. Yo sabía que la deseaba con el alma. Pero el negocio, el candado de oro, apenas daba para la comida y el alquiler. Los tiempos eran duros, muy duros. Esa Navidad llegó y yo no tenía un céntimo para esa bicicleta. Me dolía el alma. Era su ilusión más grande. Así que vendí mi reloj, mi único reloj bueno, un viejo reloj de bolsillo que había heredado de mi padre, con la esfera un poco rayada y el mecanismo que a veces se atascaba, pero que era un tesoro para mí. Era el recuerdo de mi propio padre, un hombre honesto y trabajador. Recuerdo que fui a la casa de empeños, con la vergüenza consumiéndome, pero con la imagen de la cara de mi hijo grabada en mi mente. Lo vendí por una miseria, apenas lo suficiente para la bicicleta y un par de dulces. Y cuando la vio, ¡ah, Dios mío! Su cara, sus ojos se iluminaron como 2 bombillos recién puestos. Saltó, gritó de alegría, me abrazó con todas sus fuerzas. «Papá, gracias, papá, es la más bonita del mundo». Y en ese momento, por ese abrazo, por esa sonrisa, por esa pura alegría, valió la pena. Cada centavo, cada pedazo de vergüenza. El reloj podía esperar, o no. Pero la sonrisa de mi hijo, esa era impagable. Y más tarde, cuando entró en la adolescencia, esa época de 1906, preguntas, de sueños. «Papá, quiero estudiar ingeniería, quiero construir puentes, edificios, quiero hacer algo grande», me dijo un día con la voz llena de una pasión que me recordaba a mí mismo cuando era joven y soñaba con ser un gran ferretero. Yo no había podido estudiar. Las circunstancias, la necesidad, mi padre, pero mi hijo sí lo haría. La universidad, los libros, no eran baratos. La ferretería seguía siendo humilde, un trabajo duro, de sol a sol, arreglando, vendiendo, aconsejando. El dinero no sobraba, nunca. Recuerdo una época en la que, para comprar sus libros, esos volúmenes gruesos y llenos de fórmulas y dibujos complejos, dejé de almorzar. Sí, un mes.
Un mes entero. Me llevaba un pedazo de pan duro y un poco de agua al trabajo, y con la excusa de que ya había comido o que no tenía hambre, me guardaba el dinero del almuerzo. El estómago me rugía, claro. A veces la cabeza me daba vueltas, pero la imagen de Santiago, con sus gafas en la punta de la nariz, absorto en sus estudios, dibujando planos, resolviendo problemas, eso me daba la fuerza para seguir, para apretar los dientes y aguantar la punzada del hambre. Porque cada libro que compraba, cada cuaderno que llenaba, era un ladrillo más en el puente que él construiría, era una inversión en su futuro, en su grandeza. Y yo, que no pude construir puentes de hormigón, construía el puente para que mi hijo cruzara hacia sus sueños. Cuando se graduó, ese día fue uno de los días más felices de mi vida. Lo vi con su toga y birrete, altivo, orgulloso, y yo, con mi traje de domingo, ese que solo usaba para ocasiones muy especiales, con una mancha de grasa en la solapa que no salía ni con lejía, pero que no me importaba. Tenía los ojos empañados, pero de orgullo, de puro orgullo. Pensaba, lo logramos, Elena, lo logramos, porque ella desde el cielo sé que lo veía también. Y después, cuando consiguió su primer trabajo, esa oficina grande, con vistas al río, se compró un coche nuevo de esos bonitos, brillantes, y yo en mi viejo Ford que apenas arrancaba sentía que había cumplido, que mi trabajo, mi ferretería, mi vida de sacrificios había valido la pena. ¿Sabes? La felicidad de un padre es ver a sus hijos volar más alto que uno. Es una felicidad extraña, agridulce, pero pura, sin envidia, solo amor. Nunca les hablé de la ferretería con pasión, siempre la presenté como un humilde negocio, un trabajo duro. Nunca quise que él sintiera la presión de seguir mis pasos, de heredar el negocio. Quería que hiciera su propio camino, que fuera libre, que no tuviera que vivir como yo, atado a un mostrador, a la rutina del día a día, a la escasez. Quería que tuviera una vida mejor, una vida de abundancia, aunque para mí abundancia no era solo dinero, era libertad, era elegir. Y yo elegí que él eligiera. Y ahora miro atrás y veo con una claridad dolorosa que cada uno de esos sacrificios, cada gota de sudor, cada privación, no fue vista como amor, sino como una obligación, como algo que se me debía, y no como algo que nació de un corazón que solo quería lo mejor para su hijo. Es como si todas esas pequeñas historias de amor y entrega se hubieran desvanecido en el aire, como el humo de un cigarrillo, como si nunca hubieran existido, o peor, como si se hubieran convertido en un pretexto para justificar su propio desprecio. Y eso es lo que más duele, más que el pasillo frío, más que la habitación sin ventanas, el dolor de ver que lo que sembraste con amor germinó en conveniencia. Y eso, amigo mío, es una de las lecciones más amargas que he aprendido en mis 75 años, y que te juro que no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. El abandono no llegó de golpe, ¿sabes? Fue como una humedad que se cuela por las paredes poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que lo ha cubierto todo, que te ha calado hasta los huesos. Al principio eran pequeñas cosas, invitaciones que se perdían o que se olvidaban de mencionarme. Un día mi cumpleaños, 75 años. Un hito, ¿no? Para mí, al menos. Me levanté temprano, en mi celda sin ventanas, con una extraña esperanza. Quizás un desayuno diferente, o un pastel, o al menos un abrazo. Un feliz cumpleaños, papá. Pasó la mañana, nadie. Pasó el almuerzo. Isabel puso mi plato, el de siempre, en la pequeña mesa separada, en la esquina de la cocina, mientras ellos comían en el comedor principal, riendo y conversando animadamente. Intenté sonreír. Intenté llamar la atención.
Qué día tan bonito, ¿verdad? Dije. Santiago ni siquiera levantó la vista del periódico. Isabel solo asintió con un movimiento imperceptible de cabeza, sin dejar de cortar la carne con un ruido metálico y molesto. Sentí un nudo en la garganta. De verdad se habían olvidado. Mi propio hijo, el que celebraba cada año con un pastel hecho por Elena, con amigos y vecinos visitándonos en la ferretería. La tarde se hizo larga. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un gesto. Los vi salir para alguna reunión riendo, sin siquiera mirarme. Cuando volvieron, ya era de noche. Silencio. Me fui a dormir con la tripa revuelta. Y al día siguiente, Isabel me dijo, «Ah, papá, ¿era tu cumpleaños ayer? Lo siento tanto, con tanto ajetreo». Y Santiago solo un sí, una pena, papá. Una pena, como si hubiera llovido y se hubieran mojado los zapatos. Nada, solo eso. Entendí entonces que no se habían olvidado, me habían ignorado, deliberadamente. Y eso dolía más que un martillazo en el dedo. Las comidas. Eso era otro capítulo. Siempre me sentaba solo. Isabel decía que era por la dieta especial del abuelo. Pero mi dieta especial era arroz blanco con un poco de pollo hervido, insípido, mientras ellos disfrutaban de platos elaborados con vino, con postre. Escuchaba sus risas, sus conversaciones animadas, sus planes de viajes a lugares que yo solo había visto en fotografías. Yo, el que les había pagado los estudios, el que había mantenido la casa, el que había trabajado sin descanso, comiendo como un enfermo, en silencio, en un rincón, mientras ellos vivían la vida que yo les había dado. Una vez intenté unirme a la conversación. Hablaban de un viaje a la costa. Ah, la costa. Recuerdo cuando Elena y yo íbamos a... Isabel me interrumpió sin mirarme, con una voz cortante. «Papá, ¿necesitas algo más? Porque todavía no hemos terminado. Si no, puedes ir a descansar». Entendí el mensaje. Era un estorbo. Mi presencia, mi voz, mis recuerdos, todo era una molestia. Y los regalos. Un día, Santiago llegó con un par de zapatillas nuevas para mí. «Para que estés cómodo, papá». Las zapatillas eran de esas que venden en el supermercado, de tela barata, sin plantilla, sin forma. Y al día siguiente, vi a Isabel dándoselas a la empleada doméstica diciendo, «Mira, Josefina, estas zapatillas, las que el abuelo no usa, para que las aproveches tú». Yo estaba ahí, lo vi todo. No dijo, «El abuelo no las quiere». Dijo, «El abuelo no las usa», como si mis gustos, mis necesidades, fueran tan insignificantes que ni siquiera importaban. Sentí la sangre helarse. Era claro, cualquier cosa que viniera de mí, o que fuera para mí, era de segunda, despreciable. Las mentiras, Dios mío, las mentiras. «Papá, no podemos visitarte hoy, tenemos una meeting importante. Papá, estamos muy ocupados con el trabajo, es una semana de locos». Y yo, sentado en mi silla de la habitación, escuchaba cómo se reían a carcajadas en el jardín, o cómo salían con amigos a cenar, o cómo pasaban horas viendo la televisión en el salón. No era el trabajo, era la excusa perfecta para no tener que lidiar con el estorbo, con el viejo, conmigo. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Los escuchaba conversar sobre la herencia. «Cuando el viejo se vaya», decían, «con lo poco que le queda, apenas alcanzará para arreglar el tejado». O, «Santiago, ¿de verdad crees que tiene algo más escondido? Porque con lo que hemos visto», se reían. La idea de que yo tuviera algo más era un chiste para ellos. Y yo, en mi pasillo, escuchaba. Esas noches, el frío del pasillo no era solo físico, era el frío de la decepción, de la ira, de la humillación, pero también era el frío de la determinación, porque mientras ellos se reían, creyendo que yo era un pobre viejo achacoso, sin un céntimo, yo estaba gestando un plan. El día que me echaron de la habitación para cederla a unos parientes de Isabel, ese día fue la gota que colmó el vaso. «Es temporal, papá»,
repetía Santiago, con la mirada evasiva. Solo por unas semanas. El sofá-cama es cómodo. Cómodo. Un colchón fino, en un pasillo donde la puerta principal se abría y cerraba, donde el aire frío se filtraba, donde la luz de la calle me despertaba a cada rato. Y no eran unas semanas, se convirtió en meses, meses de escuchar sus vidas, sus risas, sus discusiones, sus planes sobre mi supuesta herencia, mientras yo me acurrucaba en ese sofá-cama, sintiéndome como un perro viejo y abandonado. La verdad es que me sentía como un mueble viejo que no sabían dónde botar. Y sabes, lo más hiriente no era la incomodidad, era la indiferencia, la absoluta falta de empatía. Era darme cuenta de que para ellos yo era solo una carga, un error. Y lo que más rabia me daba era que Santiago, mi hijo, mi carne y mi sangre, permitiera que Isabel me tratara así, que la dejara pisotear mi dignidad, mi historia, mi vida, que no dijera ni una palabra. Su silencio, ese silencio era más atronador que cualquier grito. Era la confirmación de que me había perdido, de que el hijo que yo había criado, el hombre por el que había sacrificado tanto, ya no existía. O peor, que nunca había existido de la forma en que yo lo había soñado. Y fue ahí, en la oscuridad de ese pasillo, con el frío calándome los huesos y el eco de sus voces riendo en la lejanía, que la idea, que el secreto que había guardado celosamente por décadas, se convirtió en mi única arma, mi única esperanza, mi única venganza. Y me dije a mí mismo, Arturo, este cuento no ha terminado, esto apenas está comenzando. Y una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. El secreto, ay, el secreto, nadie lo sabía, ni siquiera Elena, mi esposa, en vida, lo supo del todo. Sabía que me gustaba trastear con cacharros viejos, con herramientas, pero la verdadera magnitud, eso no. ¿Por qué lo mantuve oculto? Bueno, la ferretería, el candado de oro. El nombre no era por casualidad, ¿sabes? Era la fachada, la vida que todos veían. Tornillos, clavos, martillos, candados, lo básico, lo que paga las cuentas, lo que me permitía criar a mi hijo, darle una vida digna. Pero detrás de esa pequeña tienda había una puerta disimulada. Una puerta que parecía llevar a un almacén viejo, lleno de trastos, de cosas sin valor. Pero no, detrás de esa puerta había un mundo, mi mundo. Era un taller oculto, hermético, las paredes insonorizadas, las ventanas tapiadas, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, el olor a aceite, a metal, pulido, a madera antigua. Ese era el perfume de mi verdadera pasión, mi verdadera vida. Desde muchacho me fascinaron las máquinas, no las grandes, las ruidosas, sino las de precisión, las que tienen engranajes minúsculos, resortes delicados, movimientos perfectos, las herramientas antiguas, esas que se hacían con un arte que ya nadie conoce, un torno de relojero de 1800, un astrolabio del siglo XVII, un microscopio victoriano, básculas de farmacia de principios de siglo, pequeñas joyas de la ingeniería humana, cosas que la gente normal veía como chatarra, como reliquias inútiles. Pero para mí, cada una de esas piezas era un rompecabezas, un desafío, una historia. Comencé haciendo reparaciones pequeñas, por encargo, luego a restaurar. No solo limpiarlas, era desarmarlas pieza por pieza, entender su funcionamiento, fabricar las partes que faltaban con una precisión milimétrica, pulir, lubricar, ajustarlas hasta que volvieran a la vida. Era un arte. Y con el tiempo desarrollé una habilidad, un ojo, un tacto, que pocos tienen. La gente empezaba a correr la voz. No los clientes de la ferretería, no. Eso era para el público general. Mis clientes eran diferentes. Eran coleccionistas, historiadores, museos incluso. Gente que buscaba esa pieza única,
esa joya de la ingeniería antigua. Y así, de boca en boca, a través de intermediarios discretos, construí una red, un mercado silencioso, global. Nunca alardeé de mis habilidades. Nunca quise que mi hijo pensara que el dinero fácil existía. Siempre le hablé de la dignidad del trabajo duro, del valor de cada centavo ganado con el sudor de la frente. Creía que si veía la facilidad con la que yo podía generar grandes sumas, se desviaría del camino. Quería que aprendiera a valorar el esfuerzo, la constancia. Quería que se ganara su propio éxito, no que viviera de una herencia que se le entregara en bandeja de plata. Esa fue mi filosofía. Mi error, quizás, mi ingenuidad. Pensé que el mejor legado que podía dejarle era el valor del trabajo, no el dinero. Y así, durante décadas, mi taller secreto fue mi refugio, mi tesoro. Cada venta era discreta, a través de transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, a nombre de empresas fachada que yo mismo había creado. El dinero se acumulaba, no en el banco de aquí, donde mi hijo y su esposa tenían acceso. No, se acumulaba en otros lugares, en paraísos fiscales, en inversiones diversificadas en mercados internacionales. Millones, sí, millones. Mientras ellos creían que yo vivía de una pensión modesta y de los ahorros de la venta de la ferretería, que ya se habían consumido con sus lujos y despilfarros. La ironía era tan amarga que me hacía reír por dentro, a pesar del dolor. Recuerdo una vez que Isabel, con su aire de superioridad, me dijo: «Ay, abuelo, podrías haber invertido mejor. Con lo poco que tenías de la ferretería, tendrías que haberlo puesto en propiedades como nosotros. Así, ahora tendrías algo de valor». Y yo, con una sonrisa en los labios, pensé: si supiera ella la cantidad de propiedades y de valor que tengo, se caería de espaldas. Pero mi sonrisa, para ellos, era solo la del viejo tonto que asiente a todo. El miedo a la codicia. Ese fue un factor importante para mantener el secreto. Vi muchas familias destruidas por la ambición, padres e hijos enfrentados por dinero. Y yo no quería eso para nosotros. Quería que Santiago me amara por lo que soy, no por lo que tengo. Quería que él forjara su propio camino, con su inteligencia, con su esfuerzo. Quería que la riqueza que yo había acumulado fuera mi seguridad, mi libertad, mi dignidad, pero no su cadena. Quería que él supiera el valor de las cosas, no solo su precio. Pero ahora la situación era diferente. El secreto, que fue una barrera, se había convertido en un arma. El miedo a la codicia se había vuelto una realidad. Ya no era prevenir, era defenderme, era recuperar lo que me estaban quitando, mi valor como persona, mi paz, mi respeto. Me sentía como uno de esos relojes antiguos que restauro, dañado, sucio por fuera, abandonado. Pero por dentro, el mecanismo seguía intacto, esperando el momento de ser reparado, de volver a marcar la hora con precisión. Mi taller secreto no era solo un lugar de trabajo, era el corazón de mi resistencia, el centro de mi poder, y desde el pasillo frío, con la mente lúcida, empecé a planear cada detalle, cada paso, porque un viejo ferretero, por mucho que lo pisen, tiene todavía muchos tornillos por girar. Y yo, Arturo, iba a girar el más importante de mi vida, la justicia. La justicia tiene un sabor peculiar, ¿sabes? Algo agridulce, pero al mismo tiempo inmensamente satisfactorio. Desde ese pasillo frío, donde el eco de sus risas sobre mi poca herencia resonaba en mis oídos, empecé a trazar mi plan. No de un día para otro, no. Un anciano no se mueve rápido, pero piensa con calma, con la paciencia que da la vejez y la amargura. Lo primero fue recuperar el control de mis finanzas. Sabía que para cualquier trámite serio necesitaba documentos, contraseñas, acceso a mis cuentas ocultas. No podía arriesgarme a ir al banco de aquí, donde Isabel tenía todo controlado.
Empecé a usar el poco dinero en efectivo que aún tenía guardado en un viejo maletín de la venta inicial de la ferretería, ese que ellos creían que ya había consumido. ¿Consumido? ¿Qué va? Un ferretero siempre guarda algo en la caja fuerte del corazón. Con ese dinero, discretamente, compré un viejo teléfono móvil, de los sencillos, un prepago. Lo escondí bien, en la suela de mi zapatilla por la noche, cuando todos dormían. Con él, poco a poco, empecé a reactivar mis contactos. Esos coleccionistas, esos intermediarios internacionales que me conocían como el maestro. La primera llamada fue a un viejo amigo, un abogado de confianza en Suiza, el que había manejado mis cuentas durante años. Se llamaba Herr Schmidt. Su voz, al otro lado de la línea, sonó sorprendida. «Don Arturo, ¿está bien? Hace mucho que no sé de usted». Le conté a grandes rasgos mi situación, con la voz ahogada. Sintió vergüenza por mí, lo supe por su tono. Le pedí que preparara la documentación para transferir la gestión de mis activos a un nuevo fiduciario, una fundación benéfica que yo había creado hacía años, pero que había dejado inactiva. Una fundación para ayudar a ancianos abandonados. La ironía era palpable. Él me prometió discreción absoluta. Mientras tanto, empecé a buscar un lugar propio. No quería volver a depender de nadie. Recordaba esa pequeña casa que vi una vez, cerca de las afueras, con un pequeño jardín y un estudio trasero. La busqué en internet, con mi teléfono escondido. Estaba en venta. Era modesta, pero tenía una luz que mi celda nunca tuvo, una ventana, un jardín, y lo más importante, un espacio donde podía volver a trabajar, a sentirme útil. El jardín era pequeño, pero lleno de sol. Ya me veía, con mis plantas, mis herramientas, mi café por la mañana. Un paraíso, comparado con el infierno en el que vivía. Negocié la compra a través de mi abogado, con total discreción. No quería que Santiago e Isabel se enteraran hasta el momento justo. El clímax llegó un día. Habían pasado ya casi 6 meses en el pasillo, en ese sofá-cama que se había convertido en mi cruz. Se acercaba la Navidad. Isabel y Santiago habían invitado a toda su familia. La casa estaba llena de risas, de bullicio, de un aire festivo que a mí me resultaba insoportable, una burla. Yo seguía en mi pasillo, un mueble más. Esa mañana, Isabel se dirigió a mí con ese tono condescendiente. «Papá, para la cena de Nochebuena con tantos invitados, vamos a necesitar el sofá-cama. ¿Te importa si pones unas mantas en el suelo? Es solo por esta noche, ya sabes. La familia es lo primero». Mi sangre hirvió. ¿En el suelo? ¿Como un mendigo? Después de todo lo que hice por ellos, esa fue la señal, el momento. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, me puse de pie, lentamente. Mis rodillas chirriaron, pero mi voz salió firme, como el acero bien templado. «No, Isabel, no me importa. De hecho, será la última noche que duerma aquí». Santiago, que estaba repasando un documento, levantó la vista. Isabel me miró con una ceja arqueada, con su sonrisa de desprecio habitual. «¿Ah, sí, papá? ¿Y a dónde irás? ¿Al asilo, por fin? Ya era hora, ¿no crees?» Su comentario fue como un puñal, pero yo la miré a los ojos, sin pestañear. «No, Isabel, no iré a un asilo, iré a mi propia casa, a la casa que acabo de comprar. Y no con el dinero de la pensión que ustedes administran, ni con los pocos ahorros que creían que me quedaban». Hice una pausa. La tensión era palpable. Santiago dejó caer el documento. «¿De qué hablas, papá? No tienes dinero, lo has gastado todo, lo sabemos». Su voz era de incredulidad, pero también de un ligero atisbo de preocupación. «¿Gastado? Oh, Santiago, ¿cómo me subestimas? ¿Cómo me subestimaron?» Saqué mi viejo teléfono prepago, que tenía guardado en mi el bolsillo del pantalón, y se lo puse en la mano.
Abre la aplicación del banco, hijo, esa que te encanta revisar para ver cuánto me queda. Él, con manos temblorosas, lo hizo. Vio el balance. Sus ojos se abrieron como platos. La cifra era astronómica, millones. Y no eran los de sus cuentas, eran los míos. El sudor frío empezó a perlar su frente. Isabel a su lado intentó mirar, pero él le apartó la mano. Pero, ¿cómo, papá? ¿De dónde? Tartamudeó. Años, hijo. Años construyendo una vida paralela. Mientras ustedes creían que yo vendía tornillos, yo vendía piezas de arte, maquinaria antigua de precisión, a coleccionistas de todo el mundo. El humilde ferretero que creíste tonto era en realidad un maestro en un mercado que ni siquiera sabías que existía. Mi voz era tranquila, pero cortante, como una hoja bien afilada. Mientras tú comprabas coches lujosos con mi dinero, yo compraba tiempo y libertad. Isabel, pálida como un fantasma, finalmente pudo ver la pantalla del teléfono. Sus ojos se fijaron en la cifra. Su mandíbula cayó. «Pero esto es una fortuna, Santiago. Nos has engañado, viejo miserable», gritó, con una rabia que parecía más envidia que otra cosa. ¿Engañado? No, Isabel. Les di la oportunidad de ser personas honestas, de amarme por lo que soy, y ustedes eligieron pisotearme, humillarme, dejarme en un pasillo mientras planeaban cómo gastar lo que creían mío. Eso no es engaño. Eso es una lección de vida que ustedes, por desgracia, ni siquiera han empezado a aprender. Santiago estaba en shock. Papá, esto no puede ser. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué nos hiciste pasar por esto? ¿Por esto? ¿Te refieres a la vida que me hicieron vivir, hijo? ¿A la celda sin ventanas? ¿A las comidas en la esquina? ¿A los cumpleaños olvidados? ¿A dormir en este pasillo, como un perro? ¿A escucharles planear mi muerte para heredarme? ¿Por qué no les dije nada? Porque quería que aprendieran a trabajar, a valorar, a construir su propio camino. No quería que la codicia los corrompiera, pero parece que su ambición ya estaba bien podrida, ¿verdad? El silencio fue sepulcral. Sus caras, antes llenas de arrogancia, estaban ahora desfiguradas por la sorpresa, la vergüenza y sobre todo la avaricia. La imagen de millones de dólares bailando ante sus ojos, inalcanzables. Isabel intentó recomponerse. Pero, papá, podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. La habitación está lista para ti. Podemos ir en todos a vivir a tu nueva casa. Sería una familia feliz. Su voz era melosa, falsa, un asco. Me reí, sí, me reí. Una risa seca, sin alegría. ¿Familia? Ustedes no saben lo que significa la palabra familia, Isabel. Y esa casa no es para ustedes. Esa casa es para mí, para mi paz, para mi dignidad. Me acerqué a la puerta, y por primera vez en meses la abrí de par en par. El aire fresco de la calle, la luz de la luna, me parecieron el abrazo más cálido del mundo. Ya he dado la orden a mi abogado. Todo mi patrimonio, a excepción de lo que necesito para vivir mis últimos años con tranquilidad, irá a una fundación para ancianos desamparados, para que ninguno de ellos tenga que vivir lo que yo viví en esta casa, y la venta de mi nueva casa ya está en camino para que ni siquiera puedan intentar nada. Les di la espalda. Que tengan una feliz Navidad. Yo la tendré, lejos de ustedes. Y sin mirar atrás, salí de esa casa, de esa cárcel, hacia la calle, hacia la libertad. Y el aire de la noche, aunque frío, nunca me había parecido tan dulce. La justicia. Sí, la justicia a veces tarda, pero llega, y cuando lo hace tiene un sabor indescriptible. La nueva vida. Ah, la nueva vida. Es como volver a nacer, pero con la sabiduría de los años y las cicatrices que te recuerdan lo que no quieres volver a ser. Cuando salí de esa casa, la de ellos, con el corazón apretado por las heridas, pero ligero por la libertad, no miré atrás.
Sabía que se quedarían allí, petrificados por la sorpresa y por la rabia de la fortuna que se les escapaba de las manos. Y no me equivoqué. Mi abogado, Herr Schmidt, me esperaba en la esquina, discreto, en un coche oscuro. Me abrió la puerta con una sonrisa comprensiva. «Don Arturo, todo está listo». Y así me llevó a mi nuevo hogar. Era una casita pequeña, a las afueras, con un jardín donde el sol entraba a raudales por la mañana. Tenía 2 habitaciones, una cocina sencilla y, lo más importante, un pequeño cobertizo en el patio trasero. Perfecto para mi taller. No era ostentoso, no, pero era mío. Cada rincón, cada tabla, era la promesa de paz. Los primeros días fueron extraños, acostumbrarme al silencio, a la ausencia de sus voces, de sus humillaciones. Al principio sentía una punzada de soledad. Después de tantos años con Elena y luego con la vida familiar, la quietud era abrumadora. Pero poco a poco, ese silencio se llenó de otras cosas. Del canto de los pájaros por las mañanas, del zumbido de las abejas en las flores, del jardín, del suave rasgueo de mi guitarra vieja que encontré en la ferretería y que un día restauré y que ahora desempolvé para tocar las canciones que a Elena le gustaban. Empecé a sentir una paz que no había conocido en años. Mis vecinos, mis vecinos, gente sencilla, una pareja joven con un niño risueño al lado y al otro lado una señora mayor, doña Rosa, viuda, con una colección de plantas que le hacían competencia a un jardín botánico. Al principio me miraban con curiosidad. Un viejo solo, recién llegado, pero yo, el ferretero de siempre, el de las manos sucias y el corazón limpio, no tardé en ganarme su cariño. Les arreglé una reja oxidada a la pareja joven. Les aconsejé sobre qué tornillos usar para armar la cuna del bebé. A doña Rosa le ayudé a reparar una regadera vieja que goteaba sin parar y le dije cómo cuidar mejor sus orquídeas para que florecieran con más fuerza. Empezaron a traerme galletas caseras, un café caliente por las mañanas, una charla amena sobre el tiempo o las noticias del barrio. No había interés, no había cálculo, solo humanidad, amabilidad, respeto. Un día Josefina, la empleada doméstica de mi hijo, me buscó. Con lágrimas en los ojos me dijo que Isabel y Santiago estaban furiosos, destrozando la casa, que no entendían lo que había pasado, que les había dado un golpe. Yo solo asentí. Les envié un poco de dinero a Josefina y a su familia, para que tuvieran una Navidad digna, porque al final la verdadera riqueza no es acumular, sino compartir lo que por gracia de Dios uno tiene. Volví a mi taller, al cobertizo, no para hacerme más rico, sino para volver a sentirme vivo. Las herramientas, el olor a metal, la concentración en cada pieza minúscula, era mi terapia. Un día, mientras restauraba un viejo sextante naval, escuché un toc-toc suave en la puerta del cobertizo. Era el niño de mis vecinos, el pequeño Mateo, con un coche de juguete roto en la mano. «Don Arturo, ¿podría usted arreglarlo? Mi papá dice que usted arregla todo». Sonreí. «Claro que sí, campeón. Siéntate y te enseño cómo funciona el mundo pieza a pieza». Y mientras le mostraba los mecanismos, su rostro se iluminaba, no por el valor monetario, sino por la magia de ver algo roto volver a la vida. En sus ojos vi la misma chispa que vi en mi hijo Santiago cuando le regalé la bicicleta roja. Y en ese momento entendí algo profundo. La felicidad no estaba en los millones que tenía guardados, aunque me dieran la paz y la independencia. No, estaba en las grandes casas o en los coches de lujo que mi hijo tanto anhelaba. La verdadera felicidad estaba en esa pequeña casa, en el olor a tierra mojada del jardín, en el café que compartía con doña Rosa, en la risa de Mateo, en la satisfacción de arreglar un juguete o una reja, en la dignidad de mis manos, viejas y sabias, que seguían siendo útiles. Estaba en la libertad de ser yo mismo, sin pretensiones, sin miedos,
lejos de la codicia y la superficialidad. Estaba en recuperar mi respeto, el que ellos me habían quitado. El dinero me dio la llave para escapar de la prisión, sí, pero la paz, la verdadera paz, me la dieron las pequeñas cosas, la amabilidad de extraños y la certeza de que, aunque la familia de sangre a veces te falle, la vida te ofrece familias de corazón. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la calidad de tus relaciones, en la tranquilidad de tu conciencia y en la capacidad de seguir siendo tú mismo, con tus valores intactos, incluso después de las peores tempestades. El candado de oro de mi vida, ese que ellos quisieron robar, nunca estuvo en la ferretería. Siempre estuvo conmigo, dentro. Y lo que aprendí, y lo que me gustaría que ustedes aprendieran, es que no importa cuánto te quiten, cuántas veces te humillen. Si tu dignidad está intacta y tu corazón sabe dónde está tu verdadero tesoro, nadie podrá quitártelo jamás. Y eso, amigos míos, es lo más valioso que un viejo ferretero como yo puede enseñarles. Dime, tú, que me escuchas, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías actuado igual? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Y si tienes un café en la mano, salud por la dignidad.